Tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, presidente. Previo a iniciar mi intervención para defender el dictamen, quisiera que por su intermedio interceda con respecto a la Policía Federal Argentina, Fuerzas de Seguridad Federal que están en las afueras, ya que está sucediendo situaciones de tensión con distintas organizaciones ambientales que solamente se están manifestando en defensa de la ley. Dicho esto, presidente, yo vengo a defender y a sostener la plena vigencia de la ley actual de protección de los glaciares y el ambiente periglaciar. Y vengo a sostener y a defender esta ley también en nombre de una historia, de la historia que hace a mi partido político y a una ley que tuvo como protagonistas en este Parlamento a dos exdiputadas nacionales como la diputada Carrió y la diputada Fernanda Reyes. Pero también vengo a expresar mi profundo rechazo a la modificación regresiva, inconstitucional y que ha roto todo tipo de posibilidad en la formación, sanción y lo que fue el proceso deliberativo de esta ley, en donde estuvimos con una cancha totalmente inclinada, con posiciones totalmente deshonestas y mentirosas de lo que se ha dicho con respecto a la vigencia de esta ley. Y creo, presidente, que estamos frente quizás a una de las peores leyes que hayan traído a este Congreso de la Nación, porque no dimensionamos el retroceso sin precedentes con graves consecuencias que va a traer esta ley totalmente inconstitucional. Porque acá no se trata de antinomias entre protección del ambiente, protección y cuidado de un recurso estratégico no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino también vital para la vida de todos nosotros, sino también para las actividades productivas económicas de todas las provincias, y que es el agua, y que eso cómo se compatibiliza, por supuesto, con un desarrollo sostenible, con posibles desarrollos mineros, pero a su vez también pensando la diversificación de la matriz productiva. Es por eso que voy a ordenar mi intervención diciendo lo que muchos ya saben, que es una ley inconstitucional, que viola el artículo 41, por el cual este Congreso está obligado a establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental, que no estamos frente a una discusión de una ley específica y relacionada a la minería, que a su vez haya una interpretación totalmente mentirosa en lo que hace al dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias, en lo que hace al 124, que a su vez viola el acuerdo Mercosur-Unión Europea y las consecuencias desde el punto de vista económico que puede traerle eso a la Argentina en relación a los aranceles, que viola, como habíamos dicho, nada más ni nada menos que el acuerdo de Escazú, que principalmente, señor presidente, es el más vinculante de todos, porque tiene jerarquía supralegal el acuerdo de Escazú, porque no admite reserva alguna por parte del Estado firmante en lo que es su artículo 23, porque claramente acá también se han violado el principio de no regresión, el principio precautorio,
el principio de responsabilidad intergeneracional, que están establecidos en la Ley General de Ambientes, pero que también hacen al Acuerdo de Escazú, en lo que ha sido una verdadera farsa y no participación efectiva de la audiencia pública que se hizo acá. Y por supuesto que sabemos que los derechos no son absolutos, pero se simuló y se instaló una farsa de participación ciudadana y se violó, por supuesto, lo que es la participación previa obligatoria que establece el Acuerdo de Escazú. Que el Acuerdo de Escazú establece claramente la inversión de la carga probatoria y que, por supuesto, legitima de manera amplia a demandar a los Estados en relación del incumplimiento de estos principios. Es por eso que es totalmente inconstitucional que ni siquiera se esmeró el oficialismo y sus aliados a hacer, si se quiere, el principio o el primer control de constitucionalidad y convencionalidad de este texto, que es un disparate en su artículo 1, en su artículo 3 bis y en su artículo 5. Y como le decía, nos hablan de qué manera darle otra vez la competencia de esos recursos originarios, como si no los hubieran tenido, a las provincias. Pero como le decía, no estamos frente a una ley minera, estamos frente a una ley de protección ambiental. Y el constituyente del 94 fue claro en eso. Yo sé que muchos de ustedes en La Libertad Avanza no creen en la reforma del 94 de la Constitución Nacional, donde claramente se estableció en el 41 qué correspondía a la nación en el establecimiento de esos presupuestos mínimos y de qué manera se incorporaban las provincias de manera complementaria. Y si hablamos de recursos originarios de las provincias, a ninguno de los miembros informantes o del oficialismo se les cayó decir que también están comprometidos recursos originarios de otras provincias, como son las cuencas hídricas y acuíferos. De los glaciares, señor presidente, son las reservas de agua dulce más significativas y estratégicas que tiene la Argentina, junto con los acuíferos. Yo creo, sinceramente, que vamos a una balcanización de lo que es el federalismo de concertación ambiental, que están rompiendo la uniformidad que establecía nuestra Constitución, que a su vez están haciendo una modificación encubierta de la Constitución Nacional al romper el establecimiento de presupuestos mínimos, al debilitarlo. Y creo, presidente, que este proyecto también desconoce lo que es la doctrina consolidada y que está claramente dicho por la Corte Suprema. Y que no hay nada, y en esto también lo quiero decir, no hay nada que aclarar con respecto a lo que algunos pretenden decir que no resolvió la ley actual vigente. Porque ¿saben qué quieren hacer con ese término de la aclaración, en donde no se pudo ser preciso? Garantizar la impunidad de muchísimos gobernadores, de muchísimos proyectos que hoy no pueden ser llevados adelante en la Argentina. Y le decía que este debate ha sido muy deshonesto, donde no hubo buena fe, porque que me diga algún diputado de las provincias cordilleranas, en todos estos años desde que se hizo el inventario nacional por parte del IANIGLA, ¿en cuántas veces fueron
a solicitar o a cambiar el inventario nacional. Nunca, señor presidente. La única causa que hay es la que ya se ha dicho acá, que es la del juez Casanelo, que es nada más ni nada menos que la obligación del cumplimiento efectivo de la ley de glaciares. Pero ¿sabe qué? También fue muy deshonesto en algunos planteos de datos, donde claramente se mintió, a sabiendas que se mentía. Y vamos a ser claros, porque se instaló en defensa de un interés particular, de que la ley de glaciares era un obstáculo para el desarrollo minero. Pero ¿sabe qué? La evidencia demuestra totalmente lo contrario. Y lo voy a plantear en lo que son las inversiones que se dieron en minería en la Argentina en un periodo del 2001 al 2009 sin ley de glaciares, que fueron de 12.000 millones de dólares. Y en un periodo similar de años, del 2015 al 2025, ascendieron a 45.000 millones de dólares, creciendo en un 270%, creciendo exponencialmente, por supuesto, en los últimos años con el régimen vigente. Pero a su vez, salgamos de las inversiones, hablemos de las exportaciones. ¿Cuáles eran las exportaciones de la Argentina en materia minera antes de la ley de glaciares? 12.000 millones de dólares, señor presidente. Y eso fue del periodo también, como le decía, sin ley de glaciares. Pero hubo después, con ley de glaciares, años significativos que superaron ampliamente esta cifra y se llegaron a casi 4.500 millones de dólares de exportaciones. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no estamos frente a una ley que frenó la actividad, sino que estamos frente a un marco que permitió una clara expansión, pero una clara expansión con reglas claras, con protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, de nuestras cuencas hídricas, del recurso estratégico que es el agua. Y creo que al presentar esta reforma como una condición necesaria para el desarrollo, esto no resiste ningún tipo de contraste con la realidad. Y también hay algunos que pretenden corrernos diciendo: mirá Chile, mirá Australia, mirá Canadá. Vamos a los datos. O que me digan, Pascualama, el proyecto más grande de la historia vinculado a oro y plata. ¿Qué pasó del lado chileno? Frenada por las instituciones que tienen una fortaleza que nadie discute, instituciones que tienen que ver con la política ambiental, instituciones que tienen que ver con el recurso hídrico, instituciones desde el punto de vista judicial que, a diferencia de lo sucedido con la Argentina, le dijeron al proyecto más grande minero, Pascualama, no puede avanzar. ¿Pero por qué no pudo avanzar? Porque la Barrick Gold se había llevado puesto nada más ni nada menos que 3 glaciares con un problema y agravio económico por más de 8.500 millones de dólares que hoy el Estado chileno, gobierne quien gobierne, sigue discutiendo. Pero también digan la verdad y no falten a la verdad de lo que estamos discutiendo. Chile también tiene un régimen impositivo específico, un royalty específico. Australia, ¿qué comparan con Australia? Me parece que se llevaron a marzo geografía. En Australia no hay un solo glaciar, no hay un solo ambiente periglaciar. Pero ¿sabe qué, señor presidente?
Australia analiza cada proyecto y desarrollo minero entendiendo todo lo que está en discusión como algo complementario, incorporando las cuencas hídricas, incorporando el recurso estratégico agua en la discusión y incorporando con un protagonismo que algunos se desmayarían a las comunidades y pueblos originarios en la discusión. ¿Quieren ir a Canadá? Lo mismo. No hacen una evaluación proyecto por proyecto. No hacen una evaluación en relación, se la damos a cuál u otro gobernador, para, como bien decía la diputada Cigarán, acá se convierta esta discusión en un dumping y en una carrera entre cada una de las provincias a ver quién más rápido llega a sacar del inventario glaciares o el ambiente periglaciar. Es decir, presidente, que creo que estas cosas hay que decirlas, porque tanto en el día de ayer como también en toda la discusión, algo también quedó claro, que esta ley fue redactada, que esta ley condujo el proceso deliberativo de formación y sanción de las leyes por el sujeto regulado, o sea, por las mineras. Y no tengo ningún problema en decirlo. El sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley. Hicieron la conducción del proceso deliberativo. Y se vio claramente en el día de ayer, con la ausencia por decisión unilateral y discrecional y sin ningún tipo de argumento por parte de las autoridades de las comisiones que dirigían el plenario, de no invitar a otras provincias, pero ni siquiera les alcanzó, porque el único que de alguna manera se animó a poner la cara fue el gobernador Orrego y el resto escondió y no vino a dar la cara en relación a esta modificación totalmente regresiva e inconstitucional. Entonces, yo no voy a dejar de decir que, por supuesto, es importante el desarrollo minero en la Argentina y que, como le decía al principio, es compatible con el control ambiental, con la preservación de los glaciares, pero no a cualquier precio. No a cualquier precio que este Parlamento y esta Cámara renuncie o se ría de quienes sostenemos la defensa del agua como un recurso estratégico y que, por supuesto, a la hora de ponerlo entre los pesos y contrapesos, voy a elegir quedarme con el agua antes que algún tipo de fortuna temporal que puede tener algún gobierno provincial de turno. Vamos, si estamos acostumbrados a la historia de la Argentina corporativa, vamos a mirar para otro lado en relación a lo que es la agenda corporativa y la presión corporativa de las mineras, en lo que es un escandaloso y displicente lobby y conflictos de intereses que se llevan adelante en muchísimos de estos proyectos y hasta que tienen que ver muchas veces con financiamiento de la política. También, presidente, decirle, y con esto voy a ir terminando, que creo que este proceso ha sido rápido, pero muy duro. Y creo que al proceso totalmente degradado que tenemos de este Parlamento, estamos convirtiendo de a poco este Congreso
en un templo de mercaderes. En un templo de mercaderes que se tiran miles de millones para acá, miles de millones para allá, y lo que no se está poniendo en un interés es la representación que nosotros ejercemos más allá de cada una de nuestras provincias, que es que los diputados de la Nación representamos al pueblo de la Nación más allá de las provincias a las cuales pertenecemos. Es por eso, presidente, que nosotros, en nombre de nuestra historia, en nombre de los argumentos que he vertido y por inconstitucional y porque rompe lo que son los principios de presupuestos mínimos de protección ambiental de los glaciares y el ambiente periglaciar, no vamos a acompañar este proyecto y lo vamos a rechazar. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Ferraro.